Hola a todas y todos, vamos a ver en este video la primera clase de cinética química. En cinética química lo que estudiamos son las velocidades de las reacciones químicas. Desde un punto de vista experimental, el objetivo es encontrar una expresión que me diga cómo es la velocidad de cada una de las reacciones, o de la reacción en particular que yo estoy estudiando, en función de las condiciones dadas. Yo con ese conocimiento puedo hacer un montón de cosas útiles para prever cuánto voy a obtener de un producto, cuánto voy a necesitar de un reactivo, cuánto calor voy a tener que disipar, etcétera. O sea, experimentalmente quiero saber cómo depende la velocidad de las condiciones para después poder modificar esas condiciones o manipular esas condiciones y hacer que la velocidad ocurra de la manera que a mí más me conviene. Eso desde el punto de vista experimental. De un punto de vista teórico vamos a querer entender el porqué de esa dependencia, por qué la velocidad de una reacción depende de tal o cual manera de las condiciones dadas. En general, vemos el resultado neto de una reacción química cuando hay ausencia de equilibrio. Entonces, hasta ahora siempre estuvimos considerando las situaciones de equilibrio, y cuando vimos situaciones de no equilibrio, simplemente decíamos de qué manera tiene que evolucionar el sistema, pero nunca nos preocupamos por la cuestión de cuánto tiempo tarda el sistema en llegar desde la situación actual de no equilibrio a una de equilibrio. Bueno, en este módulo vamos a ver todas situaciones de no equilibrio, donde entonces vamos a ir viendo cómo las cosas van cambiando con el tiempo. En particular, si yo tengo una reacción química, la situación que tengo es algo más o menos como lo que se muestra acá en forma esquemática y simplificada, que las concentraciones van cambiando con el tiempo. O sea, yo lo que voy a poder ir monitoreando es que las concentraciones cambian con el tiempo. Y entonces tengo el problema, cuando tengo un trabajo experimental, el problema es determinar primero cómo van cambiando las concentraciones con el tiempo, cómo hago para medir ese cambio de concentración, y luego, una vez que tengo concentraciones en función del tiempo, determinar a partir de eso qué es la velocidad de la reacción, o cómo fue la velocidad de la reacción en el experimento dado en el que yo hice esas mediciones. Y esto de determinar cómo van variando las concentraciones con el tiempo es hacer lo que llamamos un seguimiento, ir siguiendo cómo va la reacción. Entonces, cuando hacemos el seguimiento de reacción, hay distintos métodos que se pueden aplicar. Los más primitivos, los más arcaicos, los más viejos, son los métodos que se llaman métodos químicos. Cuando utilizo un método químico, lo que hago es, voy a usar una reacción química para evaluar la concentración de un componente. Esto requiere que yo tenga mi sistema reactivo y a determinados tiempos, después de iniciada la reacción, ir sacando una muestra para luego evaluar esa muestra. O sea, supongamos que yo tuviera mi reacción acá, bueno, al minuto o al segundo 0 saco una muestra, después otra saco al 10, otra saco al 20, voy sacando muestras. Cada muestra la saco, la paso en otro recipiente y evalúo la concentración de una especie. Por ejemplo, cuando había clases presenciales, ustedes hacían un trabajo práctico de una reacción que generaba un ácido. Entonces, lo que iban haciendo era sacar muestras a distintos tiempos, y después esa muestra le hacían una titulación ácido-base, y con eso determinaban a cada momento cuánto había de ácido cuando sacaron la muestra. El problema con este tipo de procedimiento es obviamente que cuando nadie saca una muestra, supongamos, no sé, 5 mililitros, 2 mililitros, lo que fuera que vayan a usar en la titulación, nadie lo saca en un tiempo cero. O sea, sacar la muestra lleva un tiempo, trasvasarlo a otro recipiente lleva un tiempo, hacer la titulación lleva un tiempo. Entonces, cuando yo utilizo un método químico, idealmente lo que tengo que hacer es sacar la muestra lo más rápido posible y luego detener la reacción. Bueno, retener la reacción no se puede, exactamente no se puede, pero hay formas de hacerla que vaya mucho más lenta. Por ejemplo, se saca la muestra y se pone lo que saqué en una cantidad grande de agua que esté muy fría, entonces hace que la reacción sea más lenta. Pero bueno, todo ese problema del tiempo
¿m? Que pasa desde que yo digo, uy, saqué la muestra a los 2 minutos, hasta que realmente termino de hacer la medición, hace que tenga un error. Y ese error es mayor cuanto la reacción es más rápida. Entonces, este procedimiento, el procedimiento químico, solamente es aplicable cuando yo tengo reacciones que son muy lentas. ¿Mm? Hay reacciones que son muy lentas, o sea, hay reacciones para las cuales ustedes pueden, no sé, pasar un día y la reacción no avanzó casi nada. Entonces, todo depende de los tiempos relativos. Los métodos químicos se pueden aplicar para el caso de reacciones que son relativamente lentas. La alternativa es usar métodos físicos en los que se monitorea la variación de alguna propiedad física de un componente. Por ejemplo, yo sé que distintas moléculas absorben distinto en el UV o en el visible, en el infrarrojo, tienen distintas absorciones Raman, pueden tener distintas absorciones en RMN, desvían el plano de la luz polarizada en distintas direcciones. O sea, cada molécula tiene alguna particularidad. Yo lo que tengo que encontrar es que uno de los componentes de la reacción tiene una absorción en un lugar que no tiene ningún otro de los componentes. Entonces mido esa absorción y puedo ir siguiendo cómo va la reacción. Acá tienen más o menos el ejemplo de, esto es digamos una cosa muy simplificada, pero la idea es mostrarles que cuando ustedes usan espectroscopía, básicamente ustedes van a tener la muestra donde está ocurriendo la reacción en un lugar, y esa muestra no la tienen que perturbar sacándole cosas a distintos tiempos, sino que simplemente va a haber una luz, algún foco de luz que ustedes después van a descomponer en los distintos componentes con distintas longitudes de onda, y van a enfocar sobre la muestra justo aquella longitud de onda o un rango muy chiquito de longitud de onda donde absorbe la especie que a mí me interesa, y después voy a medir acá lo que absorbió, y de esa manera voy a saber la cantidad de absorción que yo tengo depende de la concentración de la especie que absorbe. Entonces puedo ir siguiendo cómo fue cambiando la concentración. Es instantáneo, o instantáneo, nada es instantáneo, pero instantáneo para los tiempos de la reacción, y entonces permite hacer un seguimiento mucho más exacto. Fíjense que en ambos casos yo les dije que siempre hay que monitorear un componente. Cuando yo tengo una reacción, tengo muchas concentraciones que cambian, todas las concentraciones en los reactivos y todas las concentraciones en los productos. Cuando hacemos el seguimiento, miramos solo lo que le pasa a un componente, porque sabiendo lo que le pasa a un componente, puedo saber lo que le pasa a los demás, mirando simplemente la estequiometría de la reacción. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de esto puedo estimar la velocidad de una reacción? Supongamos que yo tengo acá un ejemplo de una reacción en la que tengo un compuesto que se llama cloruro de butilo, que se hidroliza en forma butanol más ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno acuoso. Bueno, entonces experimentalmente uno lo que va a tener, si es un trabajo experimental, es para distintos tiempos, distintas concentraciones de la especie que está monitoreando. Y entonces acá, fíjense lo que está hecho. Mido cómo varía la concentración entre estos dos puntos y lo divido por el tiempo en que tardó en producirse ese cambio de concentración, y tengo lo que se llama una velocidad promedio. 1,9 por 10 a la menos 4 molar por segundo es la velocidad en promedio al inicio, o la velocidad en promedio entre 0 y 50 segundos. Pero puedo tomar otros tiempos, por ejemplo acá entre 200 y 300, y digo, bueno, este cambio es esto menos esto en concentración dividido 100, y tengo que entre 200 y 300 tengo esta velocidad en promedio. Estas son velocidades en promedio. Si yo hago un gráfico de la concentración en función del tiempo, y entonces ahora cada uno de estas filas que están acá de concentración son estos puntitos, la primer velocidad, 1,9 por 10 a la menos 4, está dado por la pendiente de esta recta.
En cambio, esta velocidad, la de que va entre 200 y 300, es la pendiente de esta recta. Y las velocidades promedio, digamos, no es algo que esté ni bien ni mal, pero a uno lo que le interesan verdaderamente son las velocidades instantáneas, porque la velocidad promedio cambia de acuerdo al rango del tiempo en el que yo la evalué. O sea, yo tengo esta velocidad promedio entre 0 y 50 segundos, pero fíjense, si yo hubiera tomado este primer tiempo y el segundo hubiera sido este, entonces hubiera tenido esta velocidad promedio. Bueno, entonces yo quiero tener una velocidad que sea que me defina lo que pasa en cada punto, y la única forma de hacer eso es medir las velocidades instantáneas. Y claramente las velocidades instantáneas están dadas por la derivada de la concentración respecto al tiempo. La derivada de la concentración respecto al tiempo, que en este gráfico ustedes pueden ver que es la derivada porque yo estoy trazando, o yo no, pero el que hizo el dibujito trazó las rectas tangentes a la curva en cada punto. Entonces yo me paro en este punto, determino la derivada, y la derivada a la curva en este punto es la pendiente de esta recta tangente que está acá. En particular, la derivada de esta que está acá mostrada con naranjita es lo que sería la velocidad inicial, porque es la derivada en el punto de t igual a 0. Entonces lo que nos importa para la velocidad son las velocidades instantáneas. ¿Cómo definimos la velocidad? Digamos, siempre la velocidad de una reacción va a estar relacionada con el cambio de las concentraciones en el tiempo. O sea, la velocidad es proporcional o va a ser proporcional a la derivada de las concentraciones con respecto al tiempo. El problema que tengo en general es que no todas las derivadas son iguales, o sea, no todas las concentraciones cambian de igual manera. Si yo tengo una reacción como esta que está acá, que una molécula de A reacciona con 2 de B, entonces lo que cambia la concentración de B con el tiempo necesariamente va a ser el doble de lo que cambia la concentración de A. Si esto desaparece 1 molar por segundo, esto va a desaparecer 2 molar por segundo. Entonces acá tengo un tema que tiene que ver con los coeficientes estequiométricos. Y la otra cuestión que aparece, que sucede, es que si yo comparo, por ejemplo, las derivadas de un producto y la derivada de un reactivo, tienen signos opuestos, porque si la reacción está ocurriendo así como está escrita, la especie C va aumentando su concentración y A va bajando su concentración. Entonces la derivada de C respecto de T sería un número positivo y la derivada de A respecto de T es un número negativo. Entonces para poder igualarlas yo tengo que ponerle a una un signo menos, para indicar que cuando una crece la otra decrece, cuando una es positiva la otra es negativa. Entonces todas estas observaciones nos llevan a decir, bueno, ¿y cómo hago para definir una única velocidad que no dependa de la especie que estoy mirando? Y para eso recurrimos a un parámetro que ya hemos utilizado en las clases de equilibrio, que es el avance de la reacción. Y definimos simplemente la velocidad como la derivada del avance con respecto al tiempo, recordando que el avance se define como el cambio en la concentración de una especie dividido el coeficiente estequiométrico que aparece en la ecuación para esa especie, y este coeficiente estequiométrico tiene signo positivo para los productos y tiene signo negativo para los reactivos, lo que hace que con esta definición yo voy a obtener siempre el mismo valor de B independientemente de la especie que esté monitoreando, que esté observando. Entonces ustedes pueden comprobar si aplican esta definición de Xi y lo aplican a cada una de las especies que participan en esta reacción, pueden comprobar que la velocidad puede definirse o la puedo medir de todas estas maneras. Por ejemplo, menos 1 sobre A por la derivada de la concentración de la especie A respecto del tiempo, o 1 sobre C por la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo. De esta manera tengo una definición única. Y además de que tengo una definición única, la velocidad
Me va a dar un número positivo para la reacción que ocurre cuando está, como está escrita. Y respecto a esto, solamente por el momento una explicación más o un comentario más, que es que estas igualdades que están acá, esto que está acá, que esto, lo que está de este lado respecto de A y B, sea igual a lo que está de este otro lado respecto de C y D, depende si se cumple una condición que se llama estado estacionario, que la vamos a ver después. Pero básicamente, fíjense que en esta ecuación, como está escrita, supone que lo que sale, desaparece de A y de B es para formar C y D. Y eso implica que no hay nada en el medio. Si esta reacción ocurre así directamente, entonces esto se cumple exactamente. Ahora, ustedes saben ya que hay reacciones que tienen otros intermediarios, otras cosas. Entonces hay otras reacciones en el medio. Si hay reacciones en el medio, estas igualdades podrían no cumplirse, porque A y B podrían desaparecer para ir formando especies intermediarias. Eso no pasa cuando se cumple esta condición de estado estacionario. Pero todo eso lo vamos a ver en otra clase posterior. Bueno, la ley de velocidad. La ley de velocidad es una función que nos indica cómo es la velocidad instantánea de la reacción para las condiciones dadas. Cuando decimos condiciones, estamos hablando de las concentraciones de las especies que pueden estar presentes en el medio, de la temperatura, de otras situaciones, como por ejemplo la presencia a lo mejor de alguna superficie, que puede ser la misma superficie del recipiente, que puede actuar como catalizador, etc. En particular a nosotros nos va a importar la ley de velocidad en función de las concentraciones y la temperatura. Y la ley de velocidad es una función que se tiene que determinar experimentalmente. O sea, se hacen muchos experimentos y se encuentra la ley de velocidad, que me dice entonces cómo es la velocidad para una dada temperatura y una composición. Cuando digo composición, tengo las concentraciones o presiones de las especies que están presentes en el medio. Acá en esta pantalla tienen varios ejemplos de leyes de velocidad. Por ejemplo, tienen un ejemplo muy sencillo de la ley de velocidad de la reacción con la cual el yoduro reacciona con el hidrógeno, reacciona con el yodo para dar yoduro de hidrógeno. Y la ley de velocidad en ese caso es una constante, que esta es la que depende de la temperatura, por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Entonces, un caso muy sencillo, es una constante por la concentración de cada una de las especies. Después tenemos acá, por ejemplo, otro caso que es un poquito más complicado, donde la ley de velocidad es una constante por la concentración de uno de los reactivos y por la concentración de una especie NO, que fíjense que no es ni reactivo ni es producto. Acá tengo los reactivos son el dióxido de azufre y el oxígeno, que dan trióxido de azufre. Y acá cuando esta flecha tiene por encima que dice NO, lo que está queriendo decir es que esta reacción ocurre en presencia de NO. Bueno, y lo que vemos acá es que la velocidad depende de la concentración del NO al cuadrado, a pesar de que el NO no es ni reactivo ni producto. En la tercera reacción tenemos, es la reacción de oxidación del yodo con agua oxigenada, y en vez de tener un solo término, la ley de velocidad tiene dos términos. Uno que es importante cuando la concentración de protones es grande y otro que es importante cuando la concentración de protones es baja. Esto es típico de reacciones, de una reacción que puede ocurrir por dos vías paralelas. Entonces, por cada una de esas vías tiene una velocidad y la velocidad neta es la suma de las dos. Bueno, y por último, como el ejemplo más complejo de todos que tenemos acá, tenemos la reacción del hidrógeno con bromo para dar bromuro de hidrógeno, que en este caso la ley de velocidad ya no es una constante por concentraciones, es una constante que llamamos K1 por la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo a la 1 medio. Acá no se ve bien que esto es 1 medio, pero acá es a la 1 medio. Y en el denominador tengo uno más otra constante por la concentración de un producto dividido la concentración de bromo. O sea, tenemos una ley de velocidad que es mucho más compleja que en el caso, por ejemplo, de la reacción del yodo, que uno pensaría que son
reacciones que tienen que ser similares, porque bromo e hidrógeno son elementos que tienen muchas propiedades químicas similares, sin embargo reaccionan por mecanismos distintos, y eso hace que tengan una ley de velocidad distinta. Entonces, moraleja, la ley de velocidad puede ser algo complejo, que es difícil de evaluar. Por ejemplo, fíjense que en este caso, si yo empiezo la reacción y tengo poco de bromuro de hidrógeno, este término acá va a ser 0, si no hay nada de bromuro de hidrógeno, o va a ser muy chiquito cuando hay poquito, y entonces este término que aparece en el denominador podría no verlo. Bueno, esas son todas complejidades con las que tiene que lidiar quien trabaja en cinética química y busca determinar la ley de velocidad, que en general puede ser algo complejo. Ahora bien, en muchos casos, la ley de velocidad es algo así, es una constante por la concentración de especies que están presentes en el medio elevada a diferentes exponentes. La constante se llama coeficiente de velocidad o constante de velocidad, y una cosa fundamental es que depende mucho de t. La dependencia en particular, que con la temperatura lo vamos a ver en otro video la semana que viene, pero lo importante que tengan en cuenta es que K, la constante de velocidad o coeficiente de velocidad, depende mucho de t. Las concentraciones que aparecen en la ley de velocidad pueden ser de reactivos, pueden ser de productos, o bien pueden ser de otras sustancias que están presentes en el medio y que no son reactivos y productos. Esas especies también pueden aparecer en la ley de velocidad. Los exponentes a los que aparecen elevados las diferentes concentraciones se llaman los órdenes de reacción. Por ejemplo, en este caso, alfa es el orden de reacción con respecto a A, porque la concentración de A aparece elevada a la alfa. Beta es el orden de reacción con respecto a B, etc. Y después la suma de todos los órdenes es el orden global. O sea, en este caso el orden global sería alfa más beta más gamma. Respecto de los órdenes de reacción, es importante que sepan, que tengan en cuenta que pueden ser números enteros o pueden ser números fraccionarios, pueden ser positivos o negativos. Y en el caso más general no tienen relación con los coeficientes estequiométricos. También, más adelante, en una de las clases futuras, vamos a ver, hay situaciones particulares en donde pueden tener una relación con los coeficientes estequiométricos, pero en general no. O sea que yo, a partir de la estequiometría de la reacción, no puedo sacar los órdenes de la reacción, sino que los tengo siempre que determinar experimentalmente. Bueno, y además de la ley de velocidad, tenemos lo que se llama la ley integrada de velocidad. ¿Qué es la ley integrada? Yo tengo la velocidad igualada a o proporcional a la derivada de alguna concentración con respecto al tiempo. Esto es lo que sabemos que es la definición de velocidad. Y por otro lado, tenemos la ley de velocidad, que me dice que esa velocidad es igual a una constante por las concentraciones, cada una elevada a algún exponente, el que sea. Muy bien, ahora yo igualo esta velocidad con esta, que tiene que ser la misma. Esto es la definición de velocidad y esto es la ley de velocidad experimental. Las combino y lo que obtengo acá es lo que llamamos una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación cuyas incógnitas son funciones. O sea, una ecuación común, una ecuación algebraica, las incógnitas son números. En cambio, en una ecuación diferencial, las incógnitas son funciones. ¿Cuáles son mis funciones? Las concentraciones, que dependen de la variable independiente, que en cinética química siempre es el tiempo. Entonces, esto es una ecuación diferencial que, si yo logro resolverla, lo que voy a tener, resolver una ecuación diferencial es integrarla. Si yo logro resolverla, logro integrarla, lo que voy a tener son las concentraciones como función del tiempo. A como función del tiempo, a partir de eso B como función del tiempo, etc. Entonces, esto es lo que llamamos la ley integrada. Cuando yo, a partir de la ley de velocidad y la definición de velocidad,
logro integrar, tengo cómo varían las concentraciones en función del tiempo y obtengo la ley integrada de velocidad. Entonces, más o menos cómo funciona la investigación sobre una cierta reacción química. Yo agarro y hago experimentos en los que mido las concentraciones de las especies presentes en función del tiempo, y hago eso en muchos experimentos, todos esos en diferentes condiciones, y así lo que obtengo a partir de la determinación de las concentraciones versus el tiempo, con los métodos que vimos hace un ratito, voy a ver cómo son las velocidades en distintas condiciones. Y a partir de esas observaciones voy a proponer una ley de velocidad. Bueno, depende de tal cosa, la velocidad depende de la concentración de esta a la 1 o al cuadrado o a lo que fuere. Hago una ley propuesta que también en la clase que viene vamos a ver cómo a partir de mediciones de velocidades en distintas condiciones sacamos la ley propuesta. Pero digamos, es claro que es algo que puedo hacer. Hago experimentos, mido concentraciones en función del tiempo, a partir de eso saco velocidades. Si hago eso en distintas condiciones, luego como una generalización puedo llegar a proponer una ley de velocidad. Y después la integro esa ley de velocidad. Cuando la integro, obtengo cómo varían las concentraciones en función del tiempo, en función de la ley que acabo de proponer. Finalmente lo que tengo que hacer es comparar con los resultados experimentales, o sea, los resultados predichos por la ley con los resultados experimentales. Muy bien, si hay acuerdo, la ley propuesta es válida, no quiere decir que no es una certeza de que es segura, pero si hay acuerdo, la ley propuesta es válida y por lo menos en el rango de condiciones experimentales que yo usé, la ley la puedo tomar como valedera, o si hay desacuerdo, entonces ahí sí tengo la certeza de que la ley no es válida y tengo que proponer otra cosa. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de leyes integradas de velocidad. Y vamos a comenzar por el ejemplo más sencillo de todo, que es una reacción de primer orden. Supongamos una reacción A que da B. Entonces, por definición, la velocidad va a ser menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, o la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo. Y esto es un dato. Esto es simplemente de la estequiometría de la reacción. Yo saco esta definición de velocidad. Y después el enunciado me va a dar una información. Esta reacción es de primer orden en A. Y si dice el enunciado es de primer orden en A y no dice nada más respecto de ninguna otra especie, significa que no depende de la concentración de ninguna otra especie. Lo que decimos también, el orden respecto a otras especies es 0. Entonces, B es simplemente K por la concentración de A. Entonces, para obtener la ley integrada tengo que igualar estas dos cosas. Bueno, acá tengo dos expresiones para B. Obviamente, si la velocidad depende de la concentración de A, me conviene escribir todo directamente de estas dos igualdades, tomar esta. Entonces voy a poner menos la derivada de la concentración de A respecto al tiempo es K por la concentración de A. Y esta ya es la ecuación diferencial que yo tengo que resolver. Es muy sencilla. Lo que hago es separar las variables, pongo de un lado todo lo que es la función, o lo que se llama también variable dependiente, que en este caso es concentración de A, y del otro lado lo que es la variable independiente, que en este caso es T, que solamente aparece diferencial de T. Entonces tengo que integrar esto, que sabemos que es logaritmo de A, es menos K por T, más una constante de integración, porque yo siempre que hago una integral indefinida tengo que poner una constante de integración. Bueno, entonces para sacar esa constante de integración tengo que remitirme a lo que se llaman las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales permiten determinar la constante de integración. Yo tengo esta ecuación, ahora yo voy a llamar a sub 0 a la concentración que tiene la especie A tiempo 0. Entonces, en esta ecuación que tengo acá, que es válida para todos los tiempos, tiene que ser válida también para tiempo 0. Entonces, cuando reemplazo t por 0,
en lugar de concentración de A voy a poner A sub 0. Y me queda que A sub 0 es igual a la constante de integración. Entonces, de esa forma ya tengo resuelta la ecuación. Logaritmo de la concentración de A es menos K por T más el logaritmo de la concentración inicial. Y fíjense que esto significa que si yo hago un gráfico del logaritmo de la concentración de mi especie en función del tiempo, si la reacción es de primer orden, tengo que tener una recta, porque fíjense que esto es la ecuación de una recta, esto es la ordenada del origen, y menos K es la pendiente de la recta. Mi X sería en este caso T. Esta es la ecuación de una recta. Bueno, si quiero terminar y escribir ya definitivamente la ecuación, la ley integrada, entonces despejo y me queda esto que está acá. La concentración de A es la concentración de A0 por E a la menos K por T. O sea, tengo lo que se llama un decaimiento exponencial. Esta ecuación, esto se despeja de acá, ¿no es cierto? Pasan el logaritmo para acá restando, después eso le queda el logaritmo de A sobre A0, después aplican el exponencial y bueno, y sí, le queda esta ecuación que está acá, la ley integrada de velocidad. Entonces, un ejemplo de una cinética de primer orden es esta reacción de isomerización que tienen acá, que tiene una cinética de primer orden que yo puedo escribirla como la velocidad proporcional a la concentración del reactivo, y va a tener un cierto coeficiente de velocidad, o como las presiones de un gas también son proporcionales a las concentraciones molares, yo puedo tener la ley de velocidad también en función de presiones, en el caso de especies gaseosas, que es este ejemplo. Entonces tendría un coeficiente de velocidad distinto. Y lo mismo acá, la velocidad, en lugar de poner la derivada de la concentración de esto respecto al tiempo, me va a quedar la derivada de la presión con respecto al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, para este ejemplo que saqué de internet, tenemos cómo varía la presión del reactivo con el tiempo, y acá ven lo que es típico del decaimiento exponencial, que va a cero, o sea, la concentración va a cero cuando el tiempo va a infinito. Y cuando grafico, en lugar de graficar la presión en función del tiempo, grafico el logaritmo de la presión en función del tiempo, ahí tengo la ecuación de una recta, que es lo que predice una cinética de primer orden. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las concentraciones? Porque yo hasta ahora, vamos acá, resolví la ecuación diferencial para la especie A y tengo cómo varía la concentración de A con el tiempo. Y si yo estoy interesado en saber cómo varía B con el tiempo, ¿cómo hago? Bueno, hay distintas maneras de proceder, que si quieren luego las discutimos con más detalle en la clase de consulta, pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que no hace falta resolver una ecuación diferencial para cada especie, porque resolver la ecuación diferencial es lo más difícil de todo el proceso. Entonces, uno lo que hace es resolver la ecuación diferencial para una especie sola, y no necesito resolver para las demás, porque todas las especies, las concentraciones de todas las especies están relacionadas por la estequiometría y las condiciones iniciales. Entonces, lo que hay que hacer es resolver para una especie y luego obtener para todas las demás usando las relaciones que puedo establecer en base a la estequiometría y las condiciones iniciales. Por ejemplo, en el caso extremadamente sencillo de una reacción que es A que me da B, lo que cambia la concentración de A, o sea, A menos lo que tenía inicialmente, es menos el cambio en la concentración de B. O sea, si acá cayó un mol, por ejemplo, si esto fuera menos o 1 molar, si esto fuera menos 1 molar, la concentración de B tiene que ser más 1 molar. Entonces, una es el opuesto del otro. El delta en la concentración de A es el delta en la concentración de B. Y yo de acá puedo despejar la concentración de B, las concentraciones iniciales siempre son datos, y esta A es la concentración de A en función del tiempo que acabo de resolver. Entonces,
nada, un ejemplo de cómo resuelven para una especie y una vez que hallaron para una especie pueden hallar lo que pasa con todas las demás concentraciones en función del tiempo, porque usan las relaciones estequiométricas y el dato que tengan de las condiciones o de las concentraciones iniciales. Es algo que siempre se puede hacer y es la forma más fácil de proceder. Y es importante que lo sepan hacer. Bueno, el segundo ejemplo es el segundo pasito un poquito más complicado, es tener una reacción de segundo orden. Vamos a suponer que tengo una estequiometría similar a una reacción A que da B, pero ahora el enunciado me dice que la reacción es de segundo orden en A. Entonces, de la estequiometría yo siempre saco lo que es la velocidad por definición. Ahí está. Es esto y no me importa nada si acá dice de primer orden, de segundo orden. Esto, poner velocidad menos la derivada de concentración de A respecto del tiempo, derivada de concentración de B respecto al tiempo, lo saco directamente de la estequiometría por definición de lo que es velocidad. Ahora, esta información del enunciado lo que me dice es la ley de velocidad. Entonces yo, a partir de lo que me dice el enunciado, escribo la ley como K por A cuadrado, porque me dice que es de segundo orden en A. Y nuevamente, si no me dice nada respecto de otras especies, es porque no hay ninguna otra especie que aparezca en la ley de velocidad. Entonces tengo que unir ahora la información que me da la ley de velocidad con las ecuaciones que tengo, las igualdades que tengo de la definición de velocidad. Y de esa manera obtengo que la derivada de A respecto del tiempo, o menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, es K por A cuadrado. Y ya está. Esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver separando variables, o sea, poniendo de un lado lo que es concentración de A y del otro lado el tiempo. Tengo esta ecuación que está acá. La integro. La derivada de concentración de A sobre A cuadrado es menos 1 sobre la concentración de A. La derivada de menos K por diferencial de T es menos K por T, y nuevamente, como hice la integral indefinida, tengo que poner la variable de integración. Yo espero que ustedes sepan resolver estas integrales. Si no las saben, repásenlo, y si no, sepan también que hay muchos sitios en internet donde ustedes pueden hacer integración de funciones mucho más complejas que esta, y se las da en un ratito. Entonces también es bueno que conozcan esos sitios y que sepan usarlos. Pero bueno, esta integral es muy fácil. Es la integral de A a la menos 2, que es A a la menos 1 dividido menos 1, o lo que es lo mismo, menos 1 sobre A. Bueno, entonces nos falta encontrar la constante de integración. Y para eso vamos a las condiciones iniciales. En este caso, lo que voy a decir, tengo esta ley de velocidad que acabo de obtener, pero que me falta la constante de integración. Esto vale siempre, en particular, vale para tiempo cero, donde yo conozco la concentración de A, y la concentración de A a tiempo cero la llamo A sub 0. Entonces reemplazo eso acá. Y digo, cuando el tiempo es 0, la concentración de A es A sub 0. Y a partir de eso, ustedes pueden ver acá que la constante de integración es menos 1 sobre la concentración inicial de A. Entonces me queda esta ley de velocidad integrada. No es la final, pero esta tiene una cosa que es conveniente, y es que si yo grafico la inversa de la concentración de A en función del tiempo, tengo la ecuación de una recta. Fíjense que 1 sobre la inversa de A inicial es la ordenada del origen, y K es la pendiente. O sea, no solo tengo una recta, sino que tengo una pendiente de la cual puedo sacar K, el coeficiente de velocidad. Lo mismo me pasaba con la primer orden si graficaba el logaritmo de la concentración en función del tiempo. Bueno, esta es la ecuación de una recta. La inversa de la concentración en función del tiempo me da una recta. Y finalmente puedo despejar y llegar hasta la última instancia para obtener mi ley integrada de velocidad. Aunque muchas veces uno se queda con esta representación. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Obviamente son equivalentes, una despejé de la otra, pero son equivalentes. Bueno,
Entonces, vamos a ver en este ejemplo una reacción que tiene una cinética de segundo orden. Fíjense esta reacción en la que el dióxido de nitrógeno oxida el monóxido de carbono, tiene una ley de velocidad que es de segundo orden en el dióxido de nitrógeno. Bueno, y acá tienen dos gráficos. Uno es logaritmo de la concentración en función del tiempo. Y como ustedes pueden apreciar, esto no es una recta, esto es una curva. Entonces yo sé que el logaritmo de la concentración en función del tiempo es una recta si la reacción es de primer orden. Ahora, si yo grafico el logaritmo de la concentración en función del tiempo y en lugar de obtener una recta obtengo una curva, eso niega la posibilidad de que sea de primer orden. O sea, yo viendo esta curva sé que no es de primer orden. En este caso ustedes ya lo sabían porque yo vengo diciéndoles que esto es de segundo orden. Pero ustedes podrían no saberlo, grafican el logaritmo de la concentración en función del tiempo y si obtienen una curva saben que la reacción no es de primer orden. En cambio, si grafican la inversa de la concentración en función del tiempo y le da una recta, bueno, coincide eso con la idea de que es de primer orden. De todas maneras, y acá presten atención porque les voy a decir algo que es importante, este tipo de gráficos se usa para descartar un orden, pero no se puede usar para estar seguros de que es un cierto orden. ¿Qué quiero decir con esto? Yo grafico el logaritmo de la concentración versus el tiempo. Me da una curva, sé que no es de primer orden. Ahora, si yo grafico el logaritmo de la concentración en función del tiempo, podría ser que fuera primer orden o podría ser que yo estoy observando un tiempo chiquito, porque fíjense que cualquier curva que ustedes quieran considerar, si la analizan en un pedacito muy chiquitito, toda curva parece una recta. Entonces, podría ser que ustedes estuvieran confundiendo una curva con una recta por simplemente estar observando un tiempo chico. Entonces, este tipo de gráficos se hacen para descartar, pero no sirven para corroborar y para decir fehacientemente sí o sí sé que el orden es, por ejemplo, en este caso, yo hago la recta y digo sí o sí es de orden 2 porque la inversa de la concentración en función del tiempo me da una recta. No. ¿Cómo de una recta puede ser, o este resultado es consistente con mi hipótesis de que es de orden 2, pero no me lo asegura. Bueno, vamos a plantear acá simplemente un caso que es un poquito más complicado y después ustedes en el seminario van a tener que resolver muchos de estos casos más complicados. Bueno, entonces supongan que tienen una reacción que es A más 2B que da C más D. Eso en estequiometría, entonces por la definición que vimos, la velocidad puedo decir que es menos la derivada de A respecto al tiempo o menos un medio de la derivada de B respecto al tiempo o la derivada de C respecto al tiempo, lo que fuere. Generalmente me conviene trabajar con los reactivos, aunque hay casos que vamos a ver más adelante que trabajamos con los productos. Y supongamos que el orden de reacción me dice que es de orden 1 en A y 1 en B. Entonces, con esta información yo sé que la velocidad es K por A elevado a la 1 por la concentración de B elevado a la 1. Y ahora cuando igualo, si yo tomo alguna de estas igualdades y tomo la ley de velocidad, siempre me va a quedar dos variables dependientes. O sea, tengo concentración de A y concentración de B, que ambas son funciones del tiempo. Entonces, al tener una sola ecuación diferencial y tener dos variables, no puedo resolver la ecuación diferencial. Y además, la otra cuestión que surge es que estas dos funciones del tiempo, concentración de A y concentración de B, no son independientes entre sí, están relacionadas. O sea, yo las tengo escritas como dos, pero en realidad, como acabamos de ver, una depende de la otra. Entonces yo lo que tengo que hacer es llevar a una sola variable de estas dos. Entonces,
En este caso yo elijo, por ejemplo, escribir la concentración de B en función de la concentración de A. Y para eso me remito a lo que me dice la estequiometría de la reacción y las condiciones iniciales. En este caso, por ejemplo, yo sé que, fíjense, si desaparece un mol de A, desaparecen 2 moles de B. Entonces, el cambio en la concentración de B es el doble del cambio en la concentración de A. Entonces yo puedo usar esta igualdad para acá despejar concentración de B, ponerlo en función de A y después resolver. Bueno, en el seminario van a tener que resolver varios casos de ese tipo. Acá otro ejemplo más. Esto para que ustedes vean las situaciones que se van planteando y cómo hay que pensarlas. Volvemos al ejemplo este del dióxido de azufre que se oxida para dar trióxido de azufre. Esta reacción, como vimos, es de orden 1 en oxígeno y orden 2 en NO. Entonces, de acuerdo a la definición de velocidad, yo tengo cualquiera de estas igualdades, puedo tomar, y de acuerdo a la información experimental de la ley de velocidad, yo sé que la velocidad es K por la concentración de oxígeno a la 1 por la concentración de NO al cuadrado. Entonces, de estas igualdades claramente me conviene tomar la derivada de oxígeno respecto al tiempo y igualarla con esto. Bueno, y ahora tengo que resolver esta ecuación que está acá. ¿Y qué es lo que pasa en esta circunstancia? Aparentemente yo tendría también dos variables, que sería la concentración de oxígeno y la concentración de NO. Sin embargo, fíjense que el NO no es ni reactivo ni producto, o sea, su concentración no cambia durante el transcurso de la concentración, sino que es una constante. Entonces, esta concentración y esta acá, que está acá, forman una nueva constante. Y acá tenemos lo que llamamos un pseudo primer orden. Pseudo significa falso. Entonces esto es un falso orden 1. Porque es aparentemente de orden 1 respecto al oxígeno. Y yo la única manera que tengo de ver esta dependencia con la concentración de NO no es hacer un experimento, sino es hacer distintos experimentos en los cuales uso distintas concentraciones de NO, que se mantiene constante durante todo el experimento. Entonces, al hacer distintos experimentos con distintas concentraciones iniciales de NO, esta K' es distinta en todos los casos y así es donde percibo la dependencia con la concentración de NO. Bueno, entonces, esto que les acabo de decir hasta ahora es simplemente para que vean las complejidades que pueden resultar cuando uno tiene que obtener una ley integrada de velocidad. Es importante que repasen los ejemplos que vimos y que los entiendan y traten de aplicar eso cuando les toca resolver los problemas del seminario. Que los problemas del seminario hay desde problemas súper sencillos, desde cinéticas de primer orden, donde ya está todo dado con lo que les acabo de contar, y hay otros ejemplos que los van a hacer pensar un poquito más. Bueno, una cuestión muy importante cuando se estudia una reacción con cinética es lo que se llama la vida media o el tiempo de vida media o simplemente el T1 medio. Este es un tiempo que se define como el tiempo requerido para que la concentración del reactivo se reduzca a la mitad de su valor inicial. Esa es la definición. O sea, si A es un reactivo, la concentración de A T igual a T1 medio es la concentración inicial de A dividido 2. Bueno, entonces el T1 medio toma distintas formas o tiene distintas dependencias con las condiciones iniciales de acuerdo al tipo de cinética. Por ejemplo, si tenemos una cinética de primer orden, esta es la ley integrada que obtuvimos para una cinética de primer orden, ahora le vamos a aplicar la condición de que cuando T es T1 medio, A es A0 sobre 2. Entonces reemplazo, en lugar de T pongo T1 medio y en lugar de A pongo A0 sobre 2. Y acá cuando despejo, lo que me queda es que el tiempo medio, la vida media es igual al logaritmo de 2 dividido K. Y esto es un resultado muy interesante porque me dice que el tiempo que tarda una concentración en
inicial del reactivo en ir a la mitad de su valor inicial, es independiente de esa concentración inicial. O sea, yo tengo la concentración de A inicial es 1 molar, el tiempo que tarda en ir a 0,5 molar es lo mismo que si tengo inicialmente 0,5 molar y veo el tiempo que tarda en ir a 0,25, o si tengo 0,20 molar, el tiempo que tarda en ir a 0,10. O sea, cae a la mitad siempre en la misma cantidad de tiempo. Y ese es un rasgo que es característico. Esto sí es una cosa que cuando ustedes ven esa característica, que la vida media es independiente de la concentración inicial, eso es una característica típica de una cinética de primer orden. Con esa característica ustedes pueden saber que la cinética es de primer orden. Y acá tienen bueno, el ejemplo ese que les decía, el tiempo que tarda una concentración 150 en ir a 75 es el T1 medio para esta reacción, y es lo mismo que tarda en ir de 75 a 37,5, que es esto. Esto es típico de los decaimientos exponenciales. El tiempo que tarda una cierta concentración en llegar a la mitad es independiente de la cantidad que yo tenía inicialmente. Bueno, ¿qué pasa con otros órdenes? Por ejemplo, una cinética de segundo orden. En la cinética de segundo orden tenía esta ecuación que me da la variación de la concentración de A con el tiempo. Entonces ahora aplico la condición de T1 medio. En lugar de T pongo T1 medio, y en lugar de concentración de A pongo A0 sobre 2. Entonces me queda 0 sobre 2, que el 2 dividiendo en el denominador lo puse directamente en el numerador. Y acá despejo y me queda, fíjense ahora, que el T1 medio depende de la concentración inicial. Es 1 sobre K por la concentración inicial. Entonces fíjense lo que pasa con una reacción de segundo orden. Yo inicialmente tengo, no sé, una cierta concentración inicial, 1 molar, vamos a poner para poner un ejemplo. Entonces tarda en caer a 0,5 molar un cierto tiempo. Ahora, ese 0,5 molar, el tiempo que tarda en caer a 0,25 va a ser mayor que el T1 medio que yo tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque cuanto menos tengo inicialmente del reactivo, más grande es el T1 medio. Entonces yo tengo una cinética de segundo orden y tarda mucho en... siempre va quedando alguna traza de reactivo, porque cuanto menos hay, menos tarda su concentración en reducirse a la mitad. Bueno, y en el caso más general se puede hacer la derivación. Yo no la voy a hacer, si ustedes quieren luego la discutimos en la teoría, pero no es algo difícil, nada más que lleva un tiempo. ¿Cuál es T1 medio cuando yo tengo una reacción que es de orden n en un reactivo? Bueno, en ese caso se puede demostrar que el T1 medio tiene esta forma funcional que está acá, que les puede parecer un poco compleja, pero que se simplifica mucho. Yo voy a aplicar acá logaritmo. Voy a aplicar logaritmo y fíjense que acá tengo el logaritmo de todo esto que está acá. Voy a separar en dos productos. Uno es 2 a la n menos 1 dividido k por n menos 1. Esto voy a tomar todo el logaritmo de esto por un lado, y el logaritmo de 1 sobre a0 a la n menos 1 por el otro. Cuando hago eso, me queda esto que está acá. El logaritmo de T1 medio es, esta constante C es el logaritmo de todo este choclo que está acá, que no me interesa, y menos n menos 1 por el logaritmo de a0 es el logaritmo de 1 sobre a0 a la n menos 1. Entonces, fíjense, esta ecuación lo que me dice es que si yo hago muchos experimentos en los cuales determino el T1 medio para una reacción usando distintas concentraciones iniciales del reactivo, y después hago una tabla y grafico el logaritmo del T1 medio obtenido en cada experimento en función del logaritmo de la concentración inicial de ese experimento, entonces
tengo que obtener una recta y la pendiente de esa recta es el orden de reacción menos 1. Entonces acá tengo un procedimiento que me permite determinar el orden de reacción. En este caso sí es una determinación rigurosa. Acá el n que yo obtengo de acá es el posta, el que está acá. Esta ecuación que, bueno, obviamente esta ecuación vale para todo n excepto 1, porque si no acá tengo indefinido el denominador. Bueno, entonces, hasta esto que les decía, grafican el logaritmo de t un medio en función del logaritmo de x, y eso me tiene que dar una recta. Bueno, y entonces con eso terminamos esta clase. Ya con eso van a poder resolver varios problemas del seminario, no todos, pero sí varios problemas del seminario, y con lo que veamos la clase que viene van a poder resolver aún un poco más. Pero yo les voy diciendo en cada caso qué es lo que se puede resolver y lo que no. Espero que estén bien. Nos vemos entonces en el próximo video. No nos vemos nada, pero es una forma de decir. Adiós.